Cada vez que vemos un titular de salud que relaciona, no sé, el café con vivir más o el estrés con alguna enfermedad, que sepamos que detrás hay un trabajo de investigación casi detectivesco. Hoy vamos a abrir el maletín de esos detectives de la salud para ver cómo trabajan. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se pasa de una simple sospecha a una certeza científica? Pues no es una corazonada. Es un proceso súper riguroso para poder separar lo que es pura casualidad de lo que es una causa real. Y la clave de todo esto está en una ciencia que se llama epidemiología. Venga, vamos a meternos ya en faena. La epidemiología es, básicamente, la ciencia que escribe el manual de instrucciones para cualquier detective de la salud. Utiliza el método científico, claro, para resolver esos misterios médicos que nos afectan a todos como sociedad. Aquí tenemos la definición del libro. Y quiero que nos fijemos en la última palabra, poblaciones. Esto es crucial. La epidemiología no se enfoca en por qué una persona en concreto se ha puesto enferma, sino en por qué grupos enteros, poblaciones, enferman más que otros. Ahí está la clave. Todo buen detective sigue un protocolo, y en la ciencia este es el camino. Primero se identifica el problema, la pregunta. Luego se lanza una posible explicación, una hipótesis. Después se elige un plan para ver si esa hipótesis se sostiene, se recogen pruebas, o sea, datos, y al final se sientan a analizar todo lo que han encontrado. Es un proceso lógico, paso a paso. A ver, antes de poder explicar por qué ocurre algo, lo primerísimo es describir qué es exactamente lo que está pasando. Es como en las series. Antes de buscar al culpable, hay que acordonar la zona y documentar la escena del crimen. Pues para eso están los estudios descriptivos. Son esa primera fase de recolección de pistas. Se preguntan, ¿quién está enfermando? ¿Son jóvenes? ¿Son mayores? ¿De qué enfermedad hablamos? ¿Pasa más en un sitio que en otro? ¿O en una época del año concreta? Se trata, en definitiva, de dibujar un mapa del problema para encontrar los primeros patrones. Y para esta fase, los detectives tienen dos herramientas principales. Por un lado, el estudio de caso, que es como hacer un perfil súper detallado de una víctima. Es muy útil para identificar enfermedades que son nuevas o muy raras. Y por otro, el estudio ecológico, que es como mirar desde un satélite y comparar mapas, a ver si las zonas con más contaminación, por ejemplo, son también las que tienen más casos de asma. Pero ojo, aquí viene una de las trampas más clásicas de la investigación, la falacia ecológica. Que algo sea verdad para un grupo no significa que lo sea para cada persona de ese grupo. El ejemplo típico: los países donde se come más helado también tienen más ahogamientos. ¿Significa que comer helado provoca que la gente se ahogue? No. Significa que ambas cosas pasan más en verano. Es un error de bulto que un buen detective siempre tiene que evitar. Vale, ya hemos descrito la escena. El siguiente paso es empezar a buscar conexiones, pistas que unan a un sospechoso, lo que llamamos una exposición, con el crimen, o sea, la enfermedad. Y aquí es donde entran en juego los estudios observacionales. La regla de oro de estos estudios es muy clara: mirar, pero no tocar. El investigador se limita a observar a la gente, a registrar qué hacen, cómo viven, qué comen y cuál es su estado de salud. Busca patrones, asociaciones, pero sin decirle a nadie lo que tiene que hacer. Solo toma notas, como un buen espía. Una forma de hacerlo es con los estudios de casos y controles. Esto es, literalmente, empezar la investigación por el final. Se coge a un grupo de personas que ya tienen la enfermedad, los casos, y se compara con un grupo similar que no la tiene, los controles. Y a partir de ahí se rebobina, se mira hacia su pasado para ver si estuvieron expuestos a algo de forma diferente. Por ejemplo, si los enfermos fumaban mucho más que los sanos. Y luego tenemos el enfoque totalmente opuesto, el estudio de cohorte. Aquí, en lugar de rebobinar, le damos al play y miramos hacia el futuro. Se identifica un grupo de gente expuesta a un factor de riesgo, como por ejemplo trabajadores de una fábrica, y a otro grupo que no lo está. Y se les sigue durante años, a veces décadas, para ver quién acaba desarrollando la enfermedad. Es una vigilancia a largo plazo. Esta tabla lo resume todo de maravilla. Los estudios transversales son como hacer una foto fija, un selfie del momento presente. Los de casos y controles son como mirar por el retrovisor para entender qué ha pasado antes. Y los de cohorte son como mirar por el parabrisas para ver qué nos depara el futuro. Cada uno, como veis, responde a una pregunta diferente. La observación nos da pistas y sospechas muy valiosas. Pero para demostrar que algo es la causa de otra cosa, más allá de toda duda razonable, los detectives de la salud necesitan dar un paso más, necesitan hacer un experimento. Y aquí está el gran salto. En un estudio experimental, el investigador deja de ser un mero espectador para convertirse, digamos, en el director de la película. Es él quien decide de forma activa quién recibe la intervención, un nuevo medicamento, por ejemplo, y quién no. Así puede comparar los resultados de una forma totalmente controlada.
Y con esto llegamos a la joya de la corona de la evidencia médica, el ensayo controlado aleatorizado, o ECA, por sus siglas. Este es el diseño más potente que existe para probar que una intervención es, de verdad, la causa del resultado que estamos viendo. Es el estándar de oro. ¿Y cuál es el secreto de su poder? Pues una cosa muy simple, la aleatorización. Se asigna a los participantes a un grupo u otro completamente al azar, como si lanzáramos una moneda al aire. Esto asegura que los dos grupos sean prácticamente idénticos en todo, menos en la intervención que reciben. Así se eliminan un montón de sesgos. Y claro, para saber si el tratamiento nuevo funciona, necesitamos algo con qué compararlo. Ese es el papel del grupo de control. Sin ellos, sería imposible saber si la gente mejora por el tratamiento o por pura casualidad. Son nuestro punto de referencia. Y para rematar y evitar que las expectativas de la gente o incluso de los propios médicos puedan afectar a los resultados, se utiliza el cegamiento. Es fácil de entender. Si nadie sabe quién está tomando el fármaco real y quién el placebo, los resultados son mucho más objetivos y, por tanto, más fiables. Bueno, hemos visto todas las herramientas que tienen los detectives de la salud en su maletín. Ahora vamos a ordenarlas, a ver cómo se usan para construir un caso sólido, desde esa primera sospecha hasta una prueba casi irrefutable. Esto que vemos es la pirámide de la evidencia. Abajo, en la base, tenemos las observaciones más sencillas, las que nos dan las primeras pistas, como un informe de un caso raro. Y a medida que vamos subiendo por la pirámide, los estudios se vuelven más y más robustos, hasta llegar a la cima, al ECA, que es la prueba más sólida que tenemos de que algo causa otra cosa. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Bueno, porque esta investigación tiene un impacto real, un impacto enorme en la vida de la gente. Mirad este dato. En las zonas rurales de Perú se descubrió que el 51% de los niños pequeños sufrían anemia, más de la mitad. Este hallazgo, hecho con métodos epidemiológicos, fue el primer paso para poder actuar y combatir un problema de salud pública gigantesco. Así que, la próxima vez que nos encontremos con un titular de salud sobre un nuevo estudio, la pregunta clave ya no es solo qué dice, sino cómo lo han averiguado. ¿Ha sido una simple observación o un riguroso ensayo controlado aleatorizado? Entender esta jerarquía de la evidencia nos da el poder de leer la ciencia de una forma mucho más crítica y al final tomar mejores decisiones para nuestra salud.